Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Lugar en este ciclo del año 2026 y seguimos repasando las historias, convocando a personas que estuvieron muy activas en algún tiempo en esta zona, por nuestra zona, que han dedicado muchas horas de su vida en beneficio a la comunidad a través del trabajo. Pero hay diferencias, aquel que solamente cumple las horas de trabajo y aquel que le pone mayor dedicación, mayor esfuerzo y muchas veces más horas de lo que debería ser su trabajo habitual. Y hoy tenemos a una persona que ha pasado por estas etapas de darle mucho esfuerzo a la educación de nuestra zona. Vamos a darle la bienvenida y dejar que él le presente, y más de uno lo va a poder recordar inmediatamente. Bienvenido a este programa y le vamos a dejar que usted se presente. ¿Cómo es su nombre y apellido? Bueno, mi nombre es Julio Andrés Ruiz. Hace ya varios años que nací. Hace poquito cumplí 80 años y agradecido a la vida, realmente. Y a Dios, que es quien nos cuida, que siento que es así, ¿no? Nací en Santiago del Estero, ¿no? Y bueno, el trayecto de la vida me ha traído hasta aquí. He deseado estar aquí. Cuando tenía 17 años, bueno, por cuestiones de que mi padre se hicieron adventista, me mandaron a estudiar a Alemna, al Instituto Alberdi, que se llamaba entonces, y haciendo quinto año y cantando en el coro, sobre un camión, el coro viajaba, cantamos en Puerto Rico, en El Dorado y acá. Y yo tenía 17 años y cuando conocí y miré Monte Carlo dije, este es el lugar donde me gustaría vivir. Bueno, antes de entrar lo que es Monte Carlo y esa etapa de adolescente, cuéntenos acerca del lugar donde nació, dónde vivía. Bueno, mi pueblo natal, Monte Quemado se llama, ¿no? En quichua, Sacharupaj, que quiere decir monte quemado. Sacha es monte, Rupaj, quemado, ¿no? Porque al extenderse el ferrocarril en los años 40, principios de los 40, bueno, se quemaban los montes para poder abrir el lugar y le pusieron ese nombre. Entonces yo nací, me crié, tuve la infancia en un pueblo pequeño, calle de tierra, sin luz, sin agua corriente. Teníamos que ir a buscar a 2 cuadras con mi hermanita, 2 años mayor que yo, con unos tachos a buscar agua para la casa, ¿no? Una sola escuela, con más de 1000 alumnos. Yo entré en una escuela que tenía un año de haberse inaugurado, en la época de Perón, 1952, y una hermosa escuela que todavía está en pie, porque esas escuelas se hacían con paredes de 45 de ancho, no de 30 ni de 15. Claro. Así que tuve una infancia muy, muy linda, mucha felicidad, con las chinitas y los changos del barrio. Y bueno, cuando estuve haciendo el último grado de la primaria, le dije a mi padre, quiero ser maestro. No había escuela secundaria, entonces en mi pueblo. Mi padre era herrero y trabajaba en su galpón, hacía carros para el campo, entonces trabajaba la madera y para hacer los carros. Y bueno, iba a ser, digamos, un esfuerzo muy grande mandarme a otra, claro, a una ciudad. La posibilidad era ir a Sáenz Peña, Chaco, casi 300 kilómetros. Y la otra era la capital de la provincia, Santiago del Estero, a 400 kilómetros, camino de tierra. O si no, íbamos en tren, teníamos que entrar a la provincia de Salta, de la provincia de Tucumán y de ahí a... Entonces mi padre dijo, sí, te voy a pagar el estudio. Pero yo tenía 13 años, fuimos a la ciudad de Santiago del Estero, buscó una familia y me dejó ahí y me dijo, hijo, vas a volver en julio. ¿Y eso era a principio de año? Principio de año, sí. Fines de febrero.
y una familia que no conocía, que no me controlaba, me daba de comer, me lavaba la ropa, muy buena gente, pero yo podía salir, moverme sin ningún tipo de control ni nada. Me gustaba estudiar, me fue muy bien, era la escuela normal Manuel Belgrano, Mira. como esta, sí. Era una de las 4 escuelas que había fundado Manuel Belgrano con aquello de la campaña del norte. Había creo que el directorio, las autoridades nacionales le dieron 40.000 pesos y con eso fundó 4 escuelas, creo que en Salta, Tucumán y uno en Santiago del Estero. Esa escuela después se transformó en la escuela normal. Aprendí mucho, me tuve que mover solo con 13 años. Fue un aprendizaje vital que me marcó para toda la vida. En ese moverse a los 13 años, hoy uno dice referencia, no es fácil tener esa edad de 13 años, pero hoy la tecnología por ahí te permite ver a través de la virtualidad una noción del lugar donde vas a ir, o el Google Maps, o algunas imágenes a través de Internet. ¿Cómo fue esa etapa de no haber salido, de encontrarse con una familia distinta, lugares distintos? Pero con la ciudad, además con una ciudad. Claro. Sí, y bueno, una carta al mes iba y otra carta al mes volvía. Y bueno, los procesos madurativos son diferentes de aquel tiempo que ahora, ¿no? Un chico de 13, nadie larga a un chico de 13 años solo en la ciudad, claro, dejándolo, ¿no? Pero bueno, mi padre, que se había criado de ese modo, también me llevó y me dejó, y con la confianza, ¿no? Y bueno, porque a mí me gustaba estudiar, y me fue muy bien. Rendí una sola materia solamente porque mi padre había tenido un accidente y yo tuve que viajar al filo del comienzo de las vacaciones de invierno y falté a una evaluación anticipada y no hubo modo de justificar. El 0 me lo pusieron, yo tenía un 9, así que me fue imposible levantarlo, pero rendí después y aprobé porque claro, sabía la materia, ¿no? ¿A qué distancia está ese pueblo natal de Monte Carlo, aproximadamente? 970 kilómetros. Sí. ¿Y después en algún momento pudo volver de grande a ese lugar donde nació? Sí, claro, sí. No, pero en la adolescencia. Claro, pudo volver siempre. Porque mis padres vivían ahí. Ajá. Pero yo de ahí en adelante, mi padre, digamos, se integraron a la iglesia adventista, mis padres. Entonces, mi hermana, que me llevaba 2 años mayor, no estudiaba porque había que priorizar a los varones, y mira, ella no pudo estudiar. ¿Así era la época normal? Así era la época, claro. Y resulta que había posibilidades de venir al Colegio Adventista de Alem y trabajar y estudiar. Así que vinimos los dos. Y bueno, ahí terminamos el magisterio, mi hermana y yo. Así que así fue. Era un viaje que duraba 2 días, claro, enteros para venir acá. Era una travesía realmente. Estamos hablando del año 1960. Eso hace más de 66 años, estrictamente, ¿no? ¿Cómo fue su vinculación, en este caso, con la música? ¿Es así la zona donde usted se crió, vivió, con el folclore argentino? ¿Es así como nosotros lo vemos desde acá, por internet? Sí, sigue siendo así. Sí, yo a los 9 años ya integraba el ballet folclórico de la escuela y tocaba el bombo, y eso se percibe, se respira. Ajá. Se respira chacareras. Ese es esa es la, digamos, la canción típica de Santiago del Estero. Todas las provincias tocan chacarera, ejecutan, pero como lo hacen los santiagueños es muy, muy diferente, ¿no?
Y bueno, yo crecí en ese ámbito, ¿no? La maestra, los maestros, bailaban ellos en los actos, muy lindo. Sí, claro. eso. Es una impronta, digamos, el tema folclórico en Santiago del Estero. Puedes ver hoy en día en los reels, por ejemplo, changuitos de 6, 7 años, cómo zapatean, cómo bailan. Es una cuestión casi sanguínea, digamos. Claro, lo que uno y muchas veces ve a través justamente de los reels, dice, bueno, están bailando, pero uno a veces dice, bueno, o está armado especialmente para ese momento o se vive así. No, es una cuestión. En los patios se arman, en el tierral, como decimos nosotros, es así, hasta el día de hoy. Nosotros escuchábamos bombos legüeros. Bombo legüero sería un bombo, si es bueno, se escucha a una legua. A una legua, sí. Entonces a veces a las tardecitas, a la noche, por ahí escuchábamos lejísimos así, desde el pueblo estaba enclavado en ese momento en el monte, ¿no? Ajá. Y se escuchaba a la distancia el repicar de un bombo, ¿no? Hoy en día ya no hay bombos, los ojeros tiraron abajo todos los montes y bueno, cambió todo el panorama ese. Claro. Tengo que compartir unos consejos publicitarios, le invitamos a que se quede en el próximo bloque. Estos son los consejos que tenemos para hoy. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be. Continuamos en este bloque, hoy estamos conociendo la historia de vida de don Julio Ruiz y nos contaba justamente, se puede decir, un cambio de idioma en la forma de pronunciar su apellido en Misiones y en su Santiago. Claro, cuando yo llegué, se reían de mí cuando yo vine con 14 años a Misiones y bueno, tenía un modo de hablar muy distinto, ¿no? En Santiago del Estero en ese tiempo usábamos los tiempos verbales compuestos. Por ejemplo, yo vine, se dice aquí, yo Ajá. vine. No, allá decimos yo he venido. Claro. He venido, ¿no? Yo había cantado, había visitado. No se dice yo visité. Claro. Es todos los tiempos compuestos. Pero el habla regional, a mí me gusta el habla regional porque te da una identidad, ¿no? Creo que en el ámbito periodístico, en la docencia, hay que hablar con un lenguaje más formal. Claro. ¿No es cierto? Pero hablar en la calle, en el barrio, escuchar a la gente hablar, poder decir, este es cordobés, ¿no? Claro. O si no, dice, vamos, pasa por La Rioja. Vos decís, este es riojano, por la tonada, que es muy rico el idioma regional, digamos.
Y eso resultó significativo. Nuestro apellido en Santiago del Estero es Ruy. Somos los Ruy, ¿no? Acá me dicen Ruy. Claro. Ruy dice, ¿no? Así que cambian los modos de hablar, ¿no? Y sí. De ese proceso de formación que tuvo en el magisterio, ¿en qué año se recibió en este caso como docente? 1963. ¿Y de ahí su destino? Y a de ahí comenzar a fui trabajar. al Colegio Adventista en Entre Ríos a estudiar teología. Hice la mitad mira. de carrera de pastor. Fue una experiencia muy linda, pero me di cuenta de que de la actividad, digamos, religiosa, me encantan muchas cosas. Pero asumí de que yo no podía estar las 24 horas en esa cuestión, ¿no? Así que pasé un año en Jujuy, ¿no? Trabajando, vendiendo libros, y ahí, bueno, me puse de novio con una chica correntina que vivía en Entre Ríos. Entonces me ofrecieron de la organización adventista ser maestro rural en Aristóbulo del Valle. Así que fue, de la experiencia docente, yo creo que fue la más linda que tuve. 2 años estuve ahí, un año soltero y otro año casado con mi esposa. Hace 58 años que estamos juntos. Así que fue una experiencia muy, muy linda. Ser maestro rural fue lo más lindo. Y bueno, de ahí volvimos a Entre Ríos. Yo estudié el profesorado en pedagogía, filosofía, y de ahí como volvimos a Misiones. Volvimos como maestros a Jardín América, en la escuela adventista, y entonces alguien me dio el dato de que hacía falta un profesor en el área de la educación en la Escuela Normal de Monte Carlo. Así que una tardecita vine, hablé con el doctor Darú y me dijo, mira, ya te necesito que vengas aquí. Y no, le digo, yo tengo un compromiso de ser maestro allá pero puedo tomar las horas del profesorado. Y me dijo, dale. Y entonces me dio 9 horas. Entonces yo durante más o menos desde agosto hacia fin del año 74, yo enseñaba doble turno en la escuela adventista, y ahí tomaba mi Citroën y venía a enseñar en el profesorado acá. Desde el mes de agosto hasta el año 74. Y en el año 75, a principio de año, ya nos trasladamos definitivamente aquí, conseguí horas en la escuela normal. 22 años trabajé en la escuela normal. ¿Siempre como docente o tuvo otras etapas? Siempre como docente, aun cuando fui 11 años director de la escuela, ¿no? Pero sí como docente. Ha sido mi pasión. Todavía la tengo. Todas las semanas sueño con escuelas, con estudiantes. Todas las semanas, ¿no? Ahí descubrí, digamos, el concepto de vocación. Entonces, a veces charlo con exalumnos, converso. Digo, cuando uno descubre que lo que ha hecho es una vocación, o que lo que está haciendo, cuando se jubila. Si un día vos jubilado dices, bueno, yo no me hables más de escuela, yo ya estoy jubilado, tal vez ha sido muy responsable, ha sido un buen trabajo, pero cuando sigues sintiendo la pasión y todavía se te remueve algo adentro cuando se habla de la cuestión de escuelas, alumnos, estudiantes, aprendizaje, todavía es porque eso ha sido una vocación realmente, ¿no? Uh-huh. Es aquello de lo cual uno no puede desprenderse, la vocación. ¿Cómo vivió, y tomando en cuenta las fechas que me fue diciendo, cómo fue atravesando el proceso de formación y el proceso de enseñanza, donde le ha tocado el paso de lo militar en nuestra República Argentina, la vuelta a la democracia? ¿Cómo vivió usted esta época? Bueno, yo me identifico desde mi visión personal, ¿no? Esto no soy un historiador, ¿no? Uh-huh. No soy un cronista, digamos, de la historia, pero ¿cómo lo viví yo? Para mí fueron 3 etapas que yo viví en la escuela normal.
Yo llegué en el 75 y la escuela estaba, digamos, tenía un ámbito muy politizado, muy lindo. Yo veía cómo había discusiones, intercambios cualitativos, los chicos hablaban de las cuestiones sociales, de las cuestiones políticas, había una, si bien, digamos, había una tendencia hacia la izquierda, pero una cosa que a mí particularmente me enriquecieron. Uh-huh. Curiosamente, entré a enseñar el año 75, el 24 de marzo de 1975. Un año después vino el golpe militar. Esa primera etapa para mí fue muy, muy linda, porque veía, por ejemplo, nos juntábamos en los recreos y venía algún profesor que tiene alguna formación más profunda de los temas, ¿no? Y bueno, se conversaban esas cosas. Y eso me parece que ya no es así, ¿no? Hoy se habla, dicen, de otras cuestiones en el ámbito estudiantil. Pero fue muy lindo. Y bueno, vino el proceso militar. Me acuerdo todavía el 19 de abril del año 76, ver bajar al interventor, ¿no? Con su compañero para intervenir. Curiosamente, el proceso militar fue contra el peronismo, pero los que nos intervinieron eran peronistas. Ah, mira. Sí, sí. Ítalo Díaz, Pablo Rivas y después Miguel Roa, peronista. Pero se ve que del otro lado del mostrador, ¿no? Claro. Y bueno, ahí hubo una chatura, digamos, desde el punto de vista pedagógico. No se podía hablar de todo, se prohibieron el uso de algunos libros, sacaron a algunos profesores, algunas personas muy queridas. Y bueno, desde el punto de vista del proceso pedagógico, de enseñanza-aprendizaje, se volvió, digamos, se bajó mucho el nivel. ¿Cómo era para ustedes como docentes? ¿Tenían que ir a mostrarle una planificación a estos interventores y que ellos decidan qué dar o no dar? Bueno, siempre hubo el tema de la planificación, pero tenían un discurso muy fuerte que en realidad no trabajaron tanto en lo pedagógico como la formalidad. Yo me acuerdo que los chicos iban con guardapolvo si podían o no, en ese sentido hasta entonces. Y bueno, cuando llegaron las chicas vincha blanca, bien con zapatos, no zapatillas, medias blancas, todas con guardapolvo. Muchachos debían ir con corbata, con saco, con zapatos, no con zapatillas. Claro, trabajaron en esa parte. Sí, la formalidad, digamos, ninguna cosa profunda. Pero fue un tiempo de presión, digamos, ¿no? Y después vino la tercera parte, que vino el proceso democrático, y nosotros, juntamente, una escuela normal, junto con la Escuela de Comercio de Jardín América y el Bachillerato Polivalente de Puerto Esperanza, entramos en un proyecto de reformulación del planteo curricular de la escuela. Fue la experiencia más rica que yo he tenido desde el punto de vista, digamos, de la enseñanza, de la cuestión pedagógica, con un fundamento pedagógico. La escuela tenía, por ejemplo, todos los profesores éramos centrados en la escuela. Nos pagaban, por ejemplo, por 30 horas, 24 horas teníamos que enseñar, 3 horas teníamos para perfeccionamiento interno, 3 horas que debíamos cumplir. Yo era rector en ese momento, y los departamentos trabajaban toda la semana, se juntaban y tenían que cumplir las 3 horas. Se desarrollaron proyectos, pero extraordinarios, los profesores de educación física, los de matemática, cómo se organizaban había una articulación de primero a quinto de todas las asignaturas, de todas las materias. Y las otras 3 horas a los profesores debían ofrecer un taller optativo, de lo que fuera, ¿no?
Así que, y una vez a la semana había una dispersión de los cursos porque los chicos se anotaban en diferentes talleres optativos. El que quería hacer teatro, el que quería hacer atención primaria de la salud en los barrios, así empezó periodismo radial, después periodismo televisivo, así empezó Cristian Oliveira, otros chicos que hoy se han desarrollado en ese ámbito, investigación en química, derecho constitucional, tejido, pintura sobre tela, música, talleres de handball, aprender a soldar, por ejemplo, soldadura eléctrica, algunos de carpintería. Es decir, había 45 talleres todos los jueves, dictados por profesores. La profesora Blocker tenía un taller de tejido, por ejemplo. Claro. Eso que da, ella es profesora de geografía, estaba en el departamento de ciencias sociales. Y bueno, por ese proyecto duró 10 años. El fortalecimiento institucional fue clave, porque hoy en día en la práctica docente, el docente trabaja de manera aislada. Si bien no hay escolarización, sino dentro de una escuela, de una institución, pero cada uno hace lo que puede, pero en general no hay un proyecto institucional de trabajo, acordar de primero a séptimo grado hasta dónde vas a llegar acá, de allá, de manera gradual, claro, ¿no? Y en la secundaria menos todavía. Así que. Tenemos que compartir unos consejos publicitarios, les invitamos a que se quede. Los consejos para hoy. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751-480-307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Ahora en Montecarlo. Colorete, moda para jugar. La nueva tienda de moda infantil que está marcando tendencia. Prendas súper divertidas, cómodas y con precios que te van a encantar. Búscanos en redes como Colorete Montecarlo o comunícate al 3751-230945. Sargento Cabral y Urquiza. Colorete, moda para jugar y para brillar. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos en Tu Lugar, estamos conociendo la historia de don Julio Ruiz en esta vinculación en la educación y en la escuela normal. ¿Hasta qué año trabajó en la institución? Hasta que llegó el momento de jubilarse. Bueno, yo hasta el año 1996, este año hace 30 años que estoy jubilado. En realidad ese año cambiaba la ley de jubilación, ¿no? Con 25 años sin límites de edad. Yo no quería irme del sistema, pero era jubilarse o jubilarse en ese momento. Así que me resultó muy, digamos, por un lado doloroso, por otro lado de alegría, y de ahora qué hago. Entonces, con unos colegas formamos el CEPAI, Centro de Perfeccionamiento y Apoyo Institucional, con psicopedagoga, una profesora de matemáticas, una profesora de lengua, y organizábamos cursos y asistencia a escuelas. Y después yo continué como asesor pedagógico
y de unas 20 escuelas más o menos en la provincia, desde Andresito, Iguazú, Puerto Esperanza, El Dorado. El Dorado fui 4 años asesor del Instituto Hindenburg, por ejemplo. Trabajé asesorando escuelas en Jardín América, en Campo Grande. Es la etapa en que más aprendí de la profesión, ¿no? Más aprendí. Porque para mí la escuela, mi trabajo en la escuela ha sido un ámbito de aprendizaje profesional, ¿no? Hay un concepto que me parece que es errado, que dice, bueno, yo estudié en la universidad toda la teoría, ahora vengo a poner en práctica. Ese es un concepto errado, porque en realidad el título universitario, de médico, de lo que fuere, te coloca en condiciones para empezar a aprender la profesión. No es una cuestión de teoría y aplicación práctica. Y para mí la escuela, sobre todo la escuela normal, ha sido un ámbito de aprendizaje. Lo que aprendí desde el punto de vista profesional ahí y desde el punto de vista personal ha sido para mí muy enriquecedor. He establecido vínculos muy, muy fuertes con profesores, profesoras. Yo tengo todavía en la memoria cumpleaños, yo lo saludaba a todos en el día de su cumpleaños. Y todavía tengo el recuerdo de los cumpleaños de algunos de ellos, ¿no? Claro. ¿No? Me quedé con esa frase de tener que jubilarme sí o sí. ¿Era obligación o pasaba también un poco por lo salarial, se perdía? No había una obligación ni había una cuestión salarial. Yo dije, bueno, me tengo que jubilar, nada más, pero además nunca hice cálculo de cuánto gano, cuánto dejo de ganar. Hoy en día, digamos, las luchas docentes me parece que son justas, todo lo que sea, pero no veo, por ejemplo, en las luchas docentes una preocupación frente a la baja de la calidad de la enseñanza y de la calidad del aprendizaje. Hay un deterioro progresivo a nivel país de la calidad académica, de los chicos cada vez aprenden menos. Hace 40 años, por ejemplo, un chico que estaba en 7º grado sabía lo que hoy sabe un chico de 3er año, de la secundaria. Entonces, pero no aparecen en los discursos de los sindicalistas y menos en la preocupación, digamos, de las autoridades pertinentes, ni aquí ni en el país. Toman medidas que, digamos, para ser vistas. Por ejemplo, la escuela de robótica. ¿Quién puede estar en contra de la escuela de robótica? Es modernización, me parece bárbaro. Pero al mismo tiempo el 52% de los estudiantes del secundario no entienden lo que leen. Entonces, ¿qué se está haciendo para eso? No. Claro. Yo creo que en general yo no miro la política como se mira un partido de tenis. ¿Viste? Que vos mirá, ¿no? Así. Digo, hay algunos amigos que no les gusta cuando les digo, mira, yo pertenezco al sector de la población, que no sé si somos muchos o pocos, que no nos sentimos identificados con ninguna corriente política, ¿no? Y creo que en general los políticos hacen cosas para ser vistas y apelan a la modernización, no a las necesidades de la población. Te doy un ejemplo. En mi provincia, Santiago del Estero tiene el estadio de fútbol más moderno del país. Claro. Pero tenés que ir a ver cómo viven los santiagueños. Más del 50% de pobreza, ¿no? Pero aquello se ve. Así es toda la cuestión, ¿no? Modernización no es cambio social, no es cambio cultural, para nada, ¿no? ¿Cómo fue su vida dedicada a la escuela por su trabajo y seguramente muchas horas de más, pero su movimiento social dentro de la localidad? ¿Qué hacía cuando tenía tiempos libres? Bueno, a mí me gustó siempre el deporte, jugaba al fútbol, ¿no? Hasta los 50 años jugué el fútbol de salón con algunos torneos de veteranos.
en la época de estudiantes en Entre Ríos, teníamos nuestro equipo de estudiantes, jugábamos con alguna organización, entrenamiento, director técnico, no participábamos en muy pocos torneos, pero un par de veces fuimos como sparring de patronato, por ejemplo, íbamos mira, ellos en la etapa que ellos estaban entrenando, o de otras ciudades que nos llamaban para... Me gustaba mucho eso, ¿no? La política nunca me interesó como práctica. Yo he recibido en una oportunidad la oferta con el puertismo para ser candidato a concejal. 2 veces por el rovirismo para ser candidato a concejal. Y en tiempo de la alianza me ofrecieron ser candidato a diputado por el Frepaso. Pero no me interesa realmente esa línea, no me atrae, digamos, ¿no? Pero por lo demás, mi actividad también es de índole religiosa. Tengo mucha participación en la iglesia. Me gusta participar sobre todo en trabajo con los barrios, ¿no? Tener merenderos, compartir la lectura de la Biblia con la gente, ¿no? Mi esposa tiene una pasión por ayudar, y consigue donaciones de ropa de la provincia de Entre Ríos que le mandan fardo, y ella, en los lugares donde estamos trabajando, ella distribuye, ayuda a las familias. Eso es algo muy, muy gratificante realmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, leo mucho la Biblia, he aprendido fragmentos bastante extensos de memoria, lo cual me ayuda, parece, para fortalecer la actividad cerebral, ¿no? En ese sentido, la Biblia enriquece realmente, ¿no? Uh-huh. Hablaba de esta tarea social, de esta actividad que hacen ustedes como merenderos y esta posibilidad de ser gestores, y a veces la palabra gestión a veces está un poco manchada o cansada, que se suele utilizar mucho en la política. ¿Trabajan mucho ustedes en la identificación del verdadero problema, la verdadera necesidad de las familias, y no quizás aquellos oportunistas que buscan alguna donación, usan una vez la ropa, después no usan más? ¿Tratan de buscar las verdaderas necesidades? Sí, bueno, pero además debe haber, digamos, con el cubrir una necesidad, nunca se resuelven las necesidades, porque las necesidades son más profundas, ¿no? Pero uno va resolviendo cuestiones, digamos, que aparecen a la vista. Nosotros, por recordar el merendero que teníamos en el kilómetro 6 de Caraguataí, empezamos con el merendero. Después, como había chicos repitentes, los que asistían ahí no terminaban la primaria, entonces armamos los días domingos una escuela de apoyo. Mi esposa enseñaba en la escuela adventista y los chicos de 7º grado iban y nos acompañaban para que aprendieran mejor. Teníamos un vínculo con la municipalidad, con el extinto Cristín, don Cristín, y bueno, por medio gestionábamos el tema de los medicamentos, le enseñábamos a tomar la presión, compramos un tensiómetro para la gente mayor, ahí, bueno, ese tipo de cuestiones, pero siempre son aleatorias. Las necesidades profundas no se pueden, porque hay también una cuestión de orden cultural muy fuerte, ¿no? Como esto de decir, algunos reciben la ropa y no la lavan, la tiran, qué sé yo. Pero bueno, esas cosas no se pueden manejar, evidentemente, ¿no? Dicen, leyendo sobre el tema de la pobreza, cuando trabajamos con estas cuestiones, ¿cuáles son las causas de la pobreza? ¿No? Leímos que hay más o menos 4 causas fundamentales de la pobreza. La principal de todas ellas es la explotación, ¿no? Es decir, el desarrollo industrial, lo que podríamos llamar capitalismo, ¿no? Ha producido un gran desarrollo técnico,
tecnológico, medicamentos, industrialización a nivel mundial, pero un gran productor de pobreza, ¿no? Eso ya sabe. La India tiene 400 millones de pobres. 400 millones de pobres. Claro, son 1.000 millones ellos, ¿no es cierto? Pero el desarrollo tecnológico, por ejemplo, vos comprás una máquina que te hace el trabajo de 10 obreros, que al aplicar la máquina hay 10 obreros que perdieron su trabajo, ¿no? Esa es una de las razones. Otra razón es el tema de, digamos, de la mala administración de las ganancias, ¿no? Esto de la modernización, por ejemplo, hay familias que viviendo en condiciones precarias, que pudiendo arreglar el techo que pierde, qué sé yo, dicen, prefieren comprarse un celular de alta gama, ¿no? Entonces, mala administración. Y una tercera causa son la haraganería, ¿no? No querer trabajar. Es interesante porque la Biblia, por un lado, dice que algún día Dios va a juzgar a los ricos por la explotación que hacen de sus empleados. Eso está registrado, Santiago capítulo 5. Y por el otro extremo dicen, el que no trabaje, tampoco coma. Si no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Entonces hay gente que prefiere no trabajar y vivir de los donativos de otra persona o del propio gobierno. Y una cuarta causa, bueno, desgracias de la vida. Te toca un hijo, un padre, una madre, un hermano, que te lleva todos tus ingresos en remedios, en salud, en internaciones, y no podés salir de esa porque, bueno, la vida te ha tocado esa cuestión, ¿no? Sí. Uh-huh. Por eso hay causas profundas que no se pueden remediar. Lo que uno hace, digamos, es de alguna manera ir alivianando la carga de las personas que uno ve que necesitan y que tienen una actitud, digamos, de querer ayudarse a sí mismo. Eso es importante. No solamente ayudar externamente, sino que las personas puedan crecer en la autoestima, en el fortalecimiento propio. Tengo que hacer algo yo mismo. Tengo que compartir los últimos consejos y te invito a que se quede al último bloque. Estos son los consejos para hoy. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stobo, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Todo comienza con una A. Como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica?
Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos en este programa, en el último bloque, con don Julio Ruiz, en donde hemos repasado su historia, y él nos decía que tiene 80 años. La verdad, para serle sincero, cuando lo fui a buscar para hacer la entrevista, no pensaba que tenía esa edad. En esta postura de los 80 años, ¿se detiene a mirar un poco o analizar los diferentes procesos o etapas de la vida, lo que ha pasado, lo que ha vivido? ¿Cree que fue muy rápido? ¿No se dio cuenta que llegó a esta edad? Sí. Bueno, a mí me gusta recordar mi historia personal, la historia de mi familia. Yo lo que veo que realmente que todas las personas pasan por etapas, ¿no? Lo importante, digamos, es el aprendizaje. Yo valido el tema del aprender. El aprender a vivir, el aprender cosas buenas, ¿no? Para mí eso ha sido muy significativo. De todas las etapas, ser estudiante ha sido muy lindo, el trabajo muy lindo, pero la familia es lo que constituye la reserva de fortaleza que uno tiene. El poder tener un vínculo muy enriquecedor con los hijos, con los nietos. Y ahora hace un mes y una semana tenemos una bisnieta. Mirá. Así que esas son cosas, es lo más lindo. Yo conozco amigos que, digamos, que no han podido construir una familia. No la han podido construir en el sentido que tienen hijos, tienen nietos, pero están dispersos no solamente desde el punto de vista físico, sino se han dispersado afectivamente. Y me parece que cuando uno pierde eso, pierde una energía muy fuerte para movilizarse en la vida, ¿no? Y yo rescato eso todo. Y lo que rescato, digamos, es la cuestión religiosa. Para nosotros como familia nos ha ayudado muchísimo eso, ¿no? Todos estamos, digamos, como puedo decir, compenetrados con esa línea de vida, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo y nos ayuda permanentemente. La vida no es fácil, la vida es compleja y tocan aspectos positivos, aspectos negativos, tristes y alegres. Pero hemos aprendido que nada es permanente, que todo es pasajero, aún la alegría, aún la tristeza, aún el problema o todo lo que fuere, ¿no? Siempre hay una salida. Justamente con eso, que siempre hay una salida, ¿cómo evalúa ahora, desde esta edad, desde esta experiencia, problemas que quizás antes le ponían nervioso, o situaciones que creía que era difícil de resolver, y ahora a esta edad le dice, pero si no era tan complicado? Claro. Bueno, vengo de una provincia donde es muy tranquila. Los santiagueños es muy difícil que se ponga ansioso, ¿qué va a pasar en el futuro? Es más, hay una broma que dicen que San Cayetano va a pasar las vacaciones a Santiago del Estero porque ahí nadie le pide trabajo. ¿No? Tomamos la vida con más tranquilidad. Reconozco que mi esposa es más ansiosa, pero yo en general soy más tranquilo para afrontar las situaciones, ¿no? No sé si es una cuestión cultural, no sé, pero eso es en lo personal, ¿no? Y bueno, entre mis hijos hay algunos que también son muy ansiosos y otros que son más tranquilos, ¿no? Y eso es bueno. Pensar que la vida pasa y no hay que preocuparse demasiado. Si las cosas tienen solución, no hay que preocuparse. Y si no tienen solución, no hay que preocuparse. Claro. ¿Eh? ¿Qué siente usted? ¿Que es una persona que es buscada dentro de la comunidad
buscando algún consejo, alguna palabra, alguna orientación? Yo creo que no, es más, en una oportunidad alguien insinuó de que me querían hacer un homenaje. Yo dije, mirá, yo trabajé porque me pagaban. ¿Qué? Aplaudir a un gobernador porque se inaugura una ruta, si era una necesidad y se le paga para eso, ¿cuál es la onda? Lo que sí, yo he tomado la decisión personal de que cada vez que me encuentro con alguien, sea quien fuere, decirle algo positivo, decirle algo reconfortante, que pase bien. Voy y compro algo en un comercio, pago, bueno, le digo, que tengas un buen día. Claro. Si hay un problema, no te preocupes, ya se va a resolver, le digo. Por ejemplo, claro, bueno, gracias. Y me parece que eso son los pequeños a la persona, cambios. Claro. ¿No? Hay mucha violencia, mucha agresión circulando en el ámbito de los pueblos. Yo cuando me preguntan, hablemos de educación, me dicen. Y dicen, ¿qué pasa con los docentes? No, le digo, me dijiste que hablemos de educación. Claro. Educación y escolarización no son lo mismo. Escolarización es una cuestión y la educación es otra, es otro fenómeno. Hay un pedagogo inglés que dice que la educación es la influencia que ejerce la generación adulta sobre la generación joven para formarlos para el futuro. O sea, la educación es lo que damos todos los adultos. Los adultos del pueblo le mostramos a los chicos cómo hay que ser. Uh-huh. Le muestro cómo hay que hacer frente al semáforo, le muestro cómo hay que ser con la esposa, cómo tratar a las mujeres, cómo tratar a los animales. Y le muestro, ¿y cómo le muestro? Y bueno, se ve que lo que mostramos va generando una cuestión muy negativa. Cada vez hay más violencia, más agresión, más falta de respeto a las personas, a las leyes, a los códigos de convivencia de las comunidades. Entonces, ¿por qué hace falta más lomo de burro en un pueblo? El daño que le hacen a los baños de la plaza, por ejemplo. Claro. Alguien le mostró de que no tienes que preocuparte por eso. Si tenés que romperlo, ¿qué problema hay? ¿No? Alguien le mostró, ¿no? Mirá, le muestran cómo hay que divertirse. Y los chicos aprenden. Uh-huh. Y hablan en contra de los jóvenes. Los jóvenes repiten lo que ven los adultos. Los adultos les hemos mostrado cómo hay que comportarse, cómo hay que vivir. Eso no salió de la nada, no es solo un invento de ellos. Uh-huh. ¿Crees que, y utilizo esta palabra de la educación, pero en el ámbito familiar, ha cambiado la forma en donde se trabaja con los niños? Quizás no en todas las familias, pero han cambiado este proceso de educación con las épocas. Hoy el niño tiene más poder de decisión en algunas cuestiones sin conocer todavía o no tener la madurez suficiente para saber las consecuencias. Convengamos que la condición humana va empeorando. Eso es así. La condición humana va empeorando. Si miramos el mundo, se divide en personas honestas y deshonestas, violentas, pacificadoras, todo lo malo, lo negativo. Este monto, digamos, de población con estas condiciones va creciendo. Uh-huh. Es así, ¿no? Entonces, me encontré, recuerdo por lo menos un par de casos de docentes, exalumnos, docentes que están próximos a jubilarse y charlamos siempre a veces entre las góndolas. Claro. Nos encontramos. Sí. Digo, ¿y cómo te jubilás? No, me falta poco. ¿Y cómo está todo el tema de la escuela? El peor problema son los padres. El peor problema son los padres. Los padres se han fugado, han abandonado el proceso educativo. Los padres en general. Estamos hablando de todas las clases sociales. Claro. Sí.
El que tiene mucho poder adquisitivo le da al hijo todo lo que pide, todo, no tiene límites. Y los otros sectores tampoco tienen límites. Yo a veces voy al supermercado y un nenito, una nenita quiere algo y la madre le dice que no y empieza a llorar y a patalear, ¿no? Entonces le compra. Entonces hay un abandono de parte de la paternidad de la educación y la formación. Porque está demostrado a través de la psicología también de que el fundamento de la personalidad se establece en los primeros 5 años de vida. Así como la construcción de una casa, hay que poner el fundamento. Y el fundamento se pone en los primeros 5 años de vida. Después de eso ya es tarde. Ya es tarde. Lo primero que tiene que aprender el niñito, entre los 5, lo que es sí, lo que es no. ¿Sí o no? Claro. Esto sí se puede, esto no. No porque dice la mamá, porque dice el papá, porque no. Y tiene que aprender. Y los niños aprenden, porque esa es una etapa que absorben. Pero si los padres mismos no tienen límites, ellos, ¿cómo van a poner límites? Vi un programa de la Deutsche Welle, una investigación sobre el desgranamiento que ocurre en la docencia, principalmente en América Latina. Los docentes van abandonando las escuelas, se dedican a otras cosas. En algunos lugares, en algunos países, la violencia de parte de los padres y de los estudiantes hacia los profesores y hacia los docentes. Y esto tiene que ver con la condición humana. Cristo dijo ya que esto va a ir de mal en peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Esto en algún momento hace eclosión. Y bueno, en el futuro, quienes creemos en Dios, creemos que Dios va a resolver de manera total y absoluta. Otros dicen, no, sí que una tercera guerra mundial, otros dicen el cambio climático. Bueno, cada uno mira desde su propia perspectiva, ¿no? Pero creo que la Biblia nos dice a nosotros con claridad. A mí me gusta hablar de política con amigos que están de un lado o del otro. Claro. Un día le digo a alguien, me dice, yo quiero saber de qué ideología es usted. Le digo, vos sabés que estoy leyendo un libro, le digo que me aclara todo. ¿Así qué libro es? Mira, es un libro que tiene 2 partes. La primera se llama Antiguo Testamento y la segunda parte se llama Nuevo Testamento. Así que... Y sí. Don Julio, se nos fue el programa. Gracias por haber venido, por contarnos su historia, por estar en este lugar donde quisimos compartir también con la gente su proceso, su historia de vida. Gracias. En realidad no me gusta mucho el ámbito público, digamos. He descubierto que hay mucha felicidad en el ámbito más tranquilo, digamos, más cotidiano. Pero te agradezco, Cristian. Y porque en vos me trae el recuerdo de tu prima, Nilda Yede. Ah, claro, mi tía. Tía. Mi tía, sí. Querida alumna, excelente persona. Ah, es tu tía. Bien. Bueno, Julio, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Bien, hasta acá hemos llegado en el programa de hoy. Los esperamos en un próximo encuentro de Tu Lugar.